Quindío, y pues hoy vamos a hablar un poquito de Derecho Internacional Humanitario. Si alguien tiene alguna pregunta, obviamente, hola Diana, buenas tardes. De, si alguien tiene una pregunta, por favor la hace sin ningún inconveniente. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poco de lo que son preguntas y respuestas. Esta presentación nosotros se las vamos a compartir a ustedes en formato PDF. Por esa razón, en la presentación ustedes van a ver que hay unas imágenes, unas diapositivas bastante cargadas, que yo no pretendo aburrirlos hablándoles de esos temas hoy, sino que como ustedes van a tener este material que les sirva de referencia para más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí empezaríamos viendo este video, que es un video que tiene, está en la página web, perdón, en YouTube. Aquí abajo está la dirección, entonces es para que ustedes luego lo puedan ver con detenimiento. Pero vamos a empezar de una vez con el tema. Lo importante que quiero yo empezar a resaltar son dos cosas. ¿Por qué la Cruz Roja habla de derecho internacional humanitario? El fundamento es doctrinal y es muy sencillo. Básicamente la misión de la Cruz Roja colombiana, como todos la conocemos, es salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento en todas las circunstancias. Y en ese prevenir y aliviar el sufrimiento de todas las personas en diferentes circunstancias, no solo en los desastres, y como fue el cometido, la idea inicial de Henry Dunant cuando creó el movimiento, pues estaba el de la difusión del derecho internacional humanitario. Cuando nosotros difundimos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que son dos sistemas de protección de la persona humana distintos, tienen algunos puntos en común, pero son distintos. Cuando nosotros hablamos de VIH y derechos humanos, le permitimos a las personas conocer cuáles son sus derechos para que puedan exigir sus derechos en el contexto que les corresponda. En este caso, en el contexto de un conflicto armado, que ya vamos a definir qué es un conflicto armado. Entonces, ¿por qué la Cruz Roja Colombiana habla de derecho internacional humanitario? Habla de derecho internacional humanitario a modo de difusión, de enseñarlo, pues porque si yo conozco el derecho internacional humanitario, yo miembro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o yo miembro de un grupo armado organizado, si yo conozco el derecho internacional humanitario, lo puedo aplicar. Y eso es una manera de proteger a las víctimas o que no hayan víctimas en los conflictos armados. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar armas convencionales, o sea, armas autorizadas. ¿Sí? Pero también es, si yo soy población civil, por ejemplo, o nosotros que somos Cruz Roja, si sabemos el derecho internacional humanitario, podemos pedirle a los portadores de armas, a aquellas personas que portan las armas, que nos respeten, porque es que el derecho internacional humanitario tiene un esquema de protección para nosotros. Entonces, por eso nosotros hablamos de VIH, porque le estamos enseñando a las personas cómo protegerse, cómo prevenir esos sufrimientos que están en el marco de los conflictos armados. Eso es lo que dice la misión, y vuelvo y no lo repito, o nos lo deja más claro el primero de los principios fundamentales, que es el de humanidad, con el fin de, el movimiento ese que ha dado nacimiento de la preocupación de prestar auxilio sin discriminación a todos los heridos en los campos de batalla. Eso que es parte de la historia de la creación del movimiento, pues aplica totalmente aquí en cómo nosotros, bajo ese precepto de la humanidad, de prevenir que las personas resulten heridas, pues por eso les enseñamos Derecho Internacional Humanitario. Por eso les enseñamos para que o los portadores de armas respeten, o quienes no son portadores de armas y pueden resultar víctimas, pues puedan exigir sus derechos. Eso es una forma humanitaria de proteger la vida y la salud y hacer respetar a la persona humana. Por esa razón nosotros hablamos de Derecho Internacional Humanitario. Además, si nosotros revisamos la historia de la Cruz Roja, el derecho internacional humanitario eh, y el movimiento nacen de la mano. O sea, ellos nacieron juntos. Nacieron juntos. Yo estoy convencido que Henry Dunant no visualizó, él no logró imaginar el tamaño o la fuerza que iban a tener las dos ideas que él proponía en el libro Recuerdos de Solfer. Acuérdense que él proponía una, crear un grupo de socorro de carácter voluntario que en tiempos de paz se forme para que en tiempos de conflicto armado atienda a los militares heridos y enfermos en los campos de batalla y que además tenga un emblema. Entonces, eso se llama hoy día el movimiento. Yo no creo que Henry Dunant hubiera pensado en ese momento, por ahí en 1862, cuando apareció Recuerdos de Solferino,
que esa idea iba a ser hoy día pues el movimiento con tanta fuerza que tiene con presencia en todo el planeta. Y la segunda idea era crear unas normas internacionales para proteger a esas víctimas de los conflictos armados. Y no creo que lo hubiera pensado que hoy día eso se llama derecho internacional humanitario y que esas normas pues son transversales o se aplican en todo el planeta también. Yo creería que él no logró visualizar el tamaño de las ideas que estaba proponiendo. Bueno, pero cuando las propuso, las dos emergieron y las dos están acá juntas. Entonces, ¿por qué la Cruz Roja habla de derecho internacional humanitario? No solamente porque lo diga la misión y el principio, sino porque es que eso es nuestro. O sea, nosotros podemos decir es que el derecho internacional humanitario se creó por nosotros, se creó por la Cruz Roja. Pues, ninguno de nosotros, los que estamos acá escuchando, pues estuvo allá presente en 1864 en el primer convenio de Ginebra, ni en el 49, ni en 1949, pero lo que sí es cierto es que eso es nuestro. Entonces el derecho internacional humanitario y la historia del DIH y de la Cruz Roja vienen de la mano. Estos son algunos términos que vamos a utilizar pues para que nos queden claros. DIH significa Derecho Internacional Humanitario. Pues yo creo que eso todos lo sabemos, pero vuelvo y digo, como ustedes yo les voy a dejar esta presentación para que tengan de referencia, pues tal vez a alguien no le quede fácil, no conozca los términos. Entonces, DIH es Derecho Internacional Humanitario. DICA, que no están las presentaciones, DICA, hablar de DICA, o Derecho Internacional de los Conflictos Armados, o Derecho Internacional Humanitario, es lo mismo. O sea, no son dos cosas diferentes. DICA y DIH es exactamente lo mismo. CA significa conflicto armado. CAI, CAI, conflicto armado internacional, lo que también conocemos como una guerra. CANI, conflicto armado no internacional, que también lo conocemos como un conflicto armado interno, pero pues es mejor decirlo no internacional, porque conflicto armado interno se confundiría con el término CAI, de conflicto armado internacional. ACNUR es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Sí? La diferencia entre refugiado y desplazado es sencilla, que el refugiado pasa la frontera. El desplazado se queda en su mismo territorio, pero ambos son víctimas de un conflicto armado. ¿Sí? La diferencia es que pasan la frontera. ACNUR está presente donde hay refugiados o incluso donde hay desplazados. En Colombia está presente ACNUR. CICR, que todos lo conocemos, Comité Internacional de la Cruz Roja. Y este último consuetudinario es un término netamente jurídico que hace referencia a la costumbre, a esa práctica aceptada, a esa práctica que es tan repetitiva que se volvió una norma, que sin estar escrita en el derecho, ya todo el mundo entiende que así es, que esa es la norma. Les voy a dar un ejemplo. La hora del check-in en un hotel. ¿A qué horas puedo yo hacer el check-in en un hotel? A las 10, 11 de la mañana. ¿Sí? Eso es lo común en todas partes del planeta, pero eso no está escrito en una norma, eso es una costumbre. ¿Y a qué hora hacer check-out? A las 3 de la tarde o 1 de la tarde, depende del hotel, 1 o 3. Pero eso no está escrito, eso es la costumbre, eso es lo que se ha venido desarrollando hace tanto tiempo que todo el mundo lo hace, pues que es como si ya fuera una norma, pero no está escrito. Y ese término consuetudinario es muy importante, pues ya vamos a ver por qué. Entonces estas son las convenciones. Si durante la charla hay alguna que no la conozcan o que no la recuerden, me preguntan por favor. Entonces empecemos. ¿Cuál es la definición de derecho internacional humanitario? Hay muchas, tantas definiciones como tratadistas o autores del derecho internacional humanitario haya y en todos los idiomas. Cada uno querrá tener su propia versión de qué es el derecho internacional humanitario. Esta es una de tantas, esta es una que maneja el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y de esta vamos a nutrirnos mucho. Si la leemos de afán, tal vez no logremos identificar muchos elementos en ella. Vamos a leerla y a explicarla. Es una rama del derecho internacional público, es una rama del derecho público internacional formada por normas que, en tiempo de conflicto armado, procuran proteger, por razones humanitarias, a las personas que no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades y que restringen los métodos y medios de guerra. Entonces uno de afán la ley y pues tal vez no le dice mucho, pero si la vamos desmenuzando,
Si vamos mirando parte por parte, vamos a ver que sí nos dice mucho. Entonces, es una rama del derecho internacional público. El derecho internacional público está compuesto por 13 ramas. Una es el derecho internacional humanitario, otra es el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho del mar, el derecho diplomático, etcétera, etcétera. Esta es una de esas ramas que se ha creado a partir de tratados, de convenios, de negociaciones que han venido haciendo los estados. Los estados han venido acordando cómo comportarse en la guerra. ¿Sí? Por eso se crea esta rama, el derecho internacional humanitario. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Que alguien abrió el micrófono? Ah, me pusieron fue música. Bueno, ok. Estas normas se aplican en tiempo de conflicto armado. Ya vamos a ver cuándo hay un conflicto armado y cuándo aplica el DIH y cuándo no aplica. Pero se requiere para que el DIH aplique que haya un contexto de conflicto armado. Estas normas lo que buscan es humanizar el conflicto. Acuérdense la idea de Henry Dunant, que era crear unas normas para proteger a las personas heridas y enfermas en los campos de batalla, pero que permitiera hacer la guerra, pero no de cualquier manera. Entonces ahí desapareció ese concepto de que en el amor y en la guerra todo se vale. Pues tal vez en el amor todo se valga, en la guerra no todo se vale porque está regulado por el DIH. Entonces el DIH lo que dice es, ustedes pueden hacer la guerra, pero con unas condiciones, no de cualquier manera. Por ejemplo, usted no puede usar lanzallamas. Por ejemplo, usted no puede hacer uso de gases asfixiantes. No lo puede hacer. Puede hacer la guerra, pero con unas condiciones. Entonces, ¿por qué? Porque lo que buscamos es evitar que haya un sufrimiento excesivo. Lo que buscamos es proteger algunas categorías de personas en el derecho internacional humanitario, ¿sí? Como por ejemplo la población civil. Ok, entonces, como decía ahí, y por razones humanitarias, protege a las personas que no participan, a las personas que no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades. Entonces ahí, digamos que se complica un poquito la cosa. Hay personas que no participan en las hostilidades, nunca. Por ejemplo, la población civil, pues la regla general es que no participa. O por ejemplo, la misión médica, pues la regla general es que no participa. Hay quienes sí participan todo el tiempo, ¿cierto? El grupo armado A versus el grupo armado B, ejército versus guerrilla, por ejemplo. Pero hay quienes a veces participan, ¿sí? Por ejemplo, población civil podría participar en el conflicto, podría participar en la hostilidad y lo hace 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 2 días, no importa la cantidad de tiempo, lo que importa es la intensidad de esa participación, siendo población civil participa y de un momento a otro deja de participar. Entonces, el DIH protege a aquellas personas que no participan o que han dejado de participar. Por ejemplo, la población civil que participó por un tiempo o aquel que siendo parte del grupo armado A o del grupo armado B resultó enferma, herida, es náufrago en caso de un conflicto que se lleve en el mar, ha depuesto las armas, o sea, se ha rendido o ha sido privado de la libertad, ha sido capturado. Por una de esas 5 razones, el derecho internacional humanitario protege a esas personas, ¿sí? Porque esté enfermo, herido, náufrago, haya depuesto las armas o haya sido privado de la libertad. Por una de esas razones, la persona puede ser, debe ser protegida, debe ser protegida. Lo vamos a ver más adelante. Entonces el DIH exige que a esas personas se le proteja. Pero además, el derecho internacional humanitario restringe los métodos y los medios de hacer la guerra. ¿Qué es un método? Un método, pues uno podría decir que un método es la forma de hacer algo, la receta para yo hacer algo. ¿Cómo hacer la guerra? ¿Cuál es la estrategia que puedo utilizar? Ese es el método. Entonces están prohibidos los métodos, todo tipo de método está prohibido. Por ejemplo, está prohibida dar la guerra sin cuartel. Es decir, que no queden supervivientes, que todo el mundo muera. Eso está prohibido. O está prohibida la perfidia como un método de guerra. Engañar al enemigo haciendo uso de emblemas de protección, pues para que él entre en confianza y yo posteriormente lo pueda atacar y lo engañe. Eso está prohibido como método de guerra. Entonces está restringido. No todos los métodos están permitidos. La guerra está permitida, pero no de cualquier manera. Y están también restringidos los medios de guerra. ¿Qué es un medio? Pues un medio es la herramienta con la que yo estoy haciendo la guerra.
Entonces, cuando uno habla de medios de guerra, entonces uno habla directamente de armas. Entonces están muchas armas prohibidas, que se los va a mostrar ahora, el láser cegador, las minas antipersonas, las bombas clúster, los gases asfixiantes, en fin, esos están prohibidos. Entonces el derecho internacional humanitario básicamente, digamos que tiene, protege a unas personas, eso es como el primer grupo de cosas buenas que hace el DIH, protege a unas personas que participaron o dejaron de participar, que han dejado de participar o que no participan. Y lo segundo es que regula los métodos y medios, ¿sí? Eso es importante porque cuando hablemos ahorita de las fuentes del derecho internacional humanitario, vamos a ver que hay una fuente para esa protección de personas y hay una fuente para esos métodos y medios, que ya lo vamos a ver, ¿ok? Pero además la definición, pues continúa diciendo, esta definición que es del 6R. En otras palabras, el derecho internacional humanitario consiste en normas internacionales, sean convencionales o consuetudinarias. Y por eso la tengo resaltada. Una norma convencional es lo que está escrito, está en una convención, en un tratado. Los estados se reunieron y acordaron no utilizar las bombas clúster y eso quedó establecido en un tratado. ¿Ok? Los 4 convenios de Ginebra son convenciones, están escritas. O hay algunos comportamientos repetitivos en la guerra, pues que si bien no están escritos, ha sido un comportamiento tan reiterado que se volvió costumbre, o sea que son consuetudinarias. Entonces, en el DIH hay dos tipos de normas, las convencionales y las consuetudinarias. Esa costumbre de la guerra, por ejemplo, ha sido costumbre en la historia de la humanidad no matar al que se rinde, ¿sí? No matar, ya les voy a dar unos ejemplos. No matar al que se rinde. Eso ha sido una costumbre antes de que el derecho internacional humanitario estuviera escrito. Ha sido esa una costumbre. Ok, y la finalidad de esas normas, cuya finalidad específica es resolver cuestiones humanitarias que surjan directamente a raíz de un conflicto armado. Es decir, el derecho internacional humanitario, como ya lo dijimos, básicamente se aplica en en contextos de conflicto armado y pues lo que busca es resolver algunos asuntos difíciles desde el punto de vista humanitario, ¿sí? Cómo tratar a los heridos, cómo tratar a los prisioneros de guerra, cómo tratar a la población civil, qué armas utilizar, qué medios utilizar, todo en pro del respeto y la protección de esas personas que nada tienen que ver con el conflicto armado, ¿sí? Y esas normas aplican en el ámbito de los conflictos armados internos o no internacionales o internacionales. Es decir, en el marco de un conflicto armado no internacional, en el marco de un conflicto armado internacional como es la guerra. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. ¿No? Bien. Entonces, vamos a otra definición. ¿Y qué es el conflicto armado? Porque no todo es un conflicto armado. Por ejemplo, cuando la policía se enfrenta a una pandilla con el uso de las armas, uno podría decir, pues ahí hay un conflicto y es armado, porque están utilizando armas. No, eso no es un conflicto armado, porque se requiere para que sea conflicto armado que tenga unas características de ese enfrentamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ACNUR, que ya dijimos que era la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR tiene esta definición sencilla, hay muchas definiciones, pero tiene esta definición sencilla. Un conflicto armado, en sentido estricto, sería un enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño masivo y que generalmente tendrá como resultado muertes y destrucción material. Eso es un conflicto armado, o sea, un conflicto, un enfrentamiento bélico con el uso de armas, con estrategias entre dos grupos, que ese enfrentamiento sea de gran intensidad, es decir, no es cuestión de 10 minutos, no es cuestión de un día, es de intensidad porque en el tiempo y en el espacio es grande, o sea, dura mucho tiempo, pero además ocupa una gran parte del territorio del enfrentamiento. Y esos grupos tienen que tener unas capacidades armadas. Es muy fácil de uno identificar un conflicto armado internacional, porque se enfrentan el país A contra el país B. Entonces usted encuentra que se enfrenta, por decir algo, Estados Unidos contra Irak. Entonces fue muy fácil de saber que ahí había un conflicto armado internacional, porque eran dos estados enfrentados, ¿sí? Pero lo mismo no podemos decir cuando hay un conflicto armado no internacional.
porque ahí sí se dificulta el asunto porque usted no logra identificar las partes tan claramente. Entonces, para uno decir, hay un conflicto armado, se requiere que ese enfrentamiento bélico tenga una magnitud importante, tenga estrategia y que, digamos, tenga una finalidad. Pero, mm, pues eso es lo que se conoce como un conflicto armado. Ahora, existen varias clases de conflictos armados. Básicamente vamos a hablar de eso. Existen los conflictos armados internacionales, ¿cierto? Un conflicto armado internacional ocurre cuando, como ya lo decía, uno o más estados recurren a la fuerza armada contra otro estado, sin tener en cuenta las razones o la intensidad del enfrentamiento. No importa qué tan fuerte sea el enfrentamiento, qué tanta fuerza utilicen durante el enfrentamiento. Lo importante es que Estado A y Estado B se enfrentan. Ese es un conflicto armado internacional. En principio, la Carta de las Naciones Unidas, o sea, el Estatuto de las Naciones Unidas, en el capítulo séptimo ha establecido que los estados no pueden hacer uso de la fuerza. Es decir, un estado no puede ir a atacar a otro estado así de chévere. Y eso, digamos que responde un poco a la pregunta ¿y por qué, por ejemplo, a Venezuela no le han hecho nada? Que eso es una pregunta muy recurrente. Y entonces en Venezuela pasa de todo y no se han logrado meter. O sea, nadie, otro estado no se mete a Venezuela. Pues lo mismo podríamos decir que lo que está pasando en, en Pakistán. Bueno, y en Medio Oriente, que hay una cantidad de conflictos y nadie se mete allá. ¿Por qué razón? Pues porque hay un principio del derecho internacional que dice la no intervención. Otro Estado no se puede meter a, a, a ingerir en los asuntos que pasen en un tercer Estado. Entonces, en principio, el uso de la fuerza está prohibido. Nadie puede utilizar la fuerza en contra de otro Estado. Ningún Estado puede utilizar la fuerza en contra de otro Estado. Hay unas excepciones, básicamente es eh, por defensa propia, porque se considere que al interior de ese Estado que se va a atacar hay una grave afectación a derechos humanos o porque ese Estado representa, es inseguro para la comunidad internacional. Pero para que un Estado pueda invadir por una de esas tres causas y atacar a otro Estado, requiere que el Consejo de Seguridad de la ONU lo autorice, lo cual es bastante complicado. O sea, no es fácil que eso suceda. Entonces, por eso un conflicto armado internacional, pues es muy fácil de identificar cuando es Estado A y Estado B. Lo que pasa es que hoy día, ¿cuántos conflictos armados internacionales tenemos? No hay, no hay. Básicamente lo que hay hoy día son conflictos armados no internacionales, que son los difíciles de identificar. Ah, aquí acabo de notar que me quedó faltando aquí abajo esta sigla, TPIY. TPIY significa Tribunal Penal Internacional de la Haya. Hay muchas definiciones de lo que es un conflicto armado no internacional. Y esta es una definición sencilla del Tribunal Penal Internacional de la Haya. Y dice, el conflicto armado no internacional se presenta cuando quiera que haya una violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre estos grupos en el territorio de un Estado. Es muy fácil. Hay un Estado, por ejemplo, Colombia, y al interior de este Estado, Colombia, se enfrentan, aquí adentro, se enfrentan las Fuerzas Armadas del Estado, las fuerzas militares, versus grupos armados organizados, que es lo que hemos visto en todo lo que llamamos nosotros de existencia, pues el conflicto armado en Colombia lleva mucho más de 50 años. Entonces siempre hemos visto que las Fuerzas Armadas de Colombia se enfrentan versus un grupo armado organizado en Colombia, que son las guerrillas. Esa es una posibilidad. Pero también hay un conflicto armado cuando se enfrenta dos grupos armados organizados. Hay enfrentamientos entre grupos armados organizados, que también ha pasado en Colombia. Pues en la época de las autodefensas se enfrentaban a la guerrilla, o cuando se han enfrentado entre guerrillas. Hoy día, pues pasa que sigue habiendo un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas del ELN, por ejemplo, o algunos grupos armados que empezaron como unos reductos de lo que eran las autodefensas y hoy ya, que ya no existen las autodefensas, pues como las conocíamos, esas de Carlos Castaño, y son unos grupos que quedaron de aquel entonces y han tenido tanta fuerza, se han organizado de tal manera
se han formado, se han capacitado, se han dotado de tal manera que ya han vuelto a adquirir esas condiciones que se requieren para tener en cuenta que un grupo armado organizado puede hacer parte en un conflicto armado. Es decir, no cualquier eh, grupo, no cualquier pluralidad de personas puede conformar un grupo armado organizado. Se requiere que ese grupo, ese combo, si me permiten la expresión, tenga unas características. Y entre esas características está el que tengan un mando responsable, o sea, que tengan toda una estructura jerárquica, que tengan un dominio o una presencia en el territorio, ¿sí? Que estén presentes en un lugar del país donde la gente sabe que ahí están, donde ellos hacen presencia, si bien no son la autoridad, pues sí hacen presencia en esa zona y todo el mundo lo sabe, que tengan capacidad de desarrollar operaciones militares concertadas y sostenidas, es decir, que tengan la capacidad de tener estrategias, de organizar, de planear una operación militar, se llaman así, no obstante no ser militares, pero que tengan la capacidad de hacer un ataque, que tengan el armamento suficiente, la munición suficiente, la dotación en alimentos y la cantidad de personas suficiente para poder planear un ataque o contra un grupo armado o contra las Fuerzas Armadas del Estado. Y la cuarta condición es que tengan, que deben, o sea, están en la obligación de respetar el derecho internacional humanitario. Entonces, una pandilla, por ejemplo, cuando se enfrenta a la policía a una pandilla, pues esa pandilla puede que tenga una estructura, puede que tenga armas, pero resulta que la pandilla muy seguramente no va a cumplir con esa condición de tener una capacidad de desarrollar operaciones militares sostenidas y concertadas, es decir, organizar o que tengan eh, estrategia militar o estrategias de guerrillas. No, tal vez no conocen de estrategia militar y además no tienen la capacidad bélica para eso. O sea, tipos de armamentos, armamento pesado, armamento de largo alcance, cantidad de personas, cantidad de munición para desarrollar operaciones militares de varios días. ¿Sí? Como hemos visto, por ejemplo, que la guerrilla sí se ha logrado enfrentar a las Fuerzas Armadas durante días enteros y les llegan refuerzos y les llega armamentos y les llega munición y les llega alimentación y se enfrentan 2, 3, 4, 5 días al ejército. Y el ejército a su vez hace lo mismo. Entonces, cuando un grupo armado organizado reúne esos requisitos de hacer esa presencia en lugares que tiene toda esa capacidad bélica, uno puede decir, ah, sí, este es un grupo armado organizado y por ende es parte en el conflicto y está obligado a respetar el derecho internacional humanitario. ¿Ok? No sé si eso queda claro. Eso es bastante complicado de explicar y de entender. No sé si logré hacerme entender. O si hay alguna pregunta, o si no, continuamos. Tenemos una pregunta, Diego. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cómo definiríamos una disputa civil de menos magnitud con presencia de armas? Virgen de la Garraya. Ya les voy a contestar. Ahora, ¿en qué caso no aplica el derecho internacional humanitario? Y ahí responde esta pregunta, que está muy buena. El derecho internacional humanitario no aplica en tensiones internas, disturbios interiores, por ejemplo, un motín en una cárcel, por ejemplo, un enfrentamiento, que se han visto enfrentamientos con estudiantes de la universidad, incluso utilizando artefactos explosivos, las famosas papas bomba o bombas molotov, que son botellas de gasolina con una mecha que encienden, es una bomba incendiaria. Si bien hay, digamos, un uso de armas artesanales, ¿sí? Ustedes notarán que lo común es que sea la policía la que enfrente a esos grupos, porque ese grupo, que son de manifestantes, no reúne esos requisitos que dijimos de un grupo armado organizado. Entonces, uno cómo distingue que esta cantidad de personas, estas 50 personas estudiantes, no conforman un grupo armado organizado. Pues porque no tienen esos 4 requisitos, de la capacidad bélica, de la organización o la estructura jerárquica, de la presencia en el territorio y la obligación de respetar el DIH. ¿Sí? Pues que cuando digo la obligación de respetar es porque parte de la instrucción es ustedes deben respetar el derecho internacional humanitario.
Cuando un grupo no reúne esos 4 requisitos, entonces yo tengo por descarte, digo, ahí no hay un conflicto armado, ese no es una parte en el conflicto, no hay un conflicto armado, nos quedamos en un disturbio o en una tensión interna, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasa en Venezuela son disturbios de tensiones internas, bueno, ya ha pasado muchas veces en Colombia, pero como esos manifestantes no reúnen esos requisitos, entonces se queda en un disturbio interno, y en ese caso no aplica el derecho internacional humanitario. Es en estricto sentido, aplica el derecho internacional de los derechos humanos, pero en estricto sentido no aplica el DIH, no obstante a las Fuerzas Armadas no les queda ir a utilizar armas prohibidas. Entonces, Laura, me repite otra vez la pregunta, a ver si ahí contesté lo que me estaban preguntando, por favor. Claro que sí. ¿Cómo ¿Cómo identificar? definiríamos, cómo definiríamos una disputa civil de menos magnitud con presencia de armas? Ah, sí, entonces, cuando ese grupo que se está enfrentando no reúne esas 4 características. Esas 4 características están en el artículo primero, en la parte final, como desde la mitad del artículo primero del segundo protocolo adicional a los convenios de Ginebra. O sea, esa definición de que sea un grupo que tenga la capacidad, la estructura organizacional, la capacidad bélica, la presencia y la obligación de aplicar el derecho internacional humanitario. Si ese grupo no reúne esos requisitos, entonces se queda, digamos, en derechos humanos y le corresponde a la policía, ¿sí? Porque esa es la función constitucional. Eso es lo que nosotros vemos. Y digamos, un ejemplo es, cuando hablaba yo hace un momento de, de lo que fue la desmovilización de las AUC, de las Autodefensas Campesinas y Unidas de Colombia, se crearon unos grupos que todos conocimos como unos grupos residuales o unas, se me olvida el otro término más común, si alguien me acuerda por favor, pero era, o sea, unos grupos residuales, las BACRIM, las bandas criminales, que ese fue un término que les pusieron. Si esas BACRIM reúnen esos 4 requisitos, entonces se tendrán como parte, o sea, si reúnen los 4 requisitos, podemos decir que con ellas sí hay un conflicto armado, porque sí tienen la suficiente capacidad para enfrentarse al Estado. Y un ejemplo de eso son los urabeños, por ejemplo. Sí, hay unas bandas que sí han reunido esos requisitos, pero en su generalidad no. Una pandilla muy bien armada de un barrio X, de una ciudad X, puede estar muy bien armada, armada con armas, muy bien organizada, pero si no logra reunir los 4 requisitos, no alcanza a ser un grupo armado organizado. Por ende, no alcanza a ser parte en el conflicto. Por ende, no podemos decir que hay un conflicto armado. Ahora, si dijéramos, eh, son presencia de grupos guerrilleros, células de grupos guerrilleros en las ciudades, o sea, guerrillas urbanas. Bueno, pues ellos sí tienen toda una estructura, entonces toda esa estructura ahí sí genera la obligación de respetar, de aplicar el DIH, porque ahí diríamos si hay un conflicto armado. Digamos que esa es como la generalidad. Ahora tendríamos que entrar al detalle, a la minucia de la norma, a ver qué dice, a ver si lo podemos catalogar en uno y el otro, pero básicamente esa sería la definición. Esa es la parte complicada del asunto. Esa es la parte complicada. No sé, Laura, si hay otra pregunta o continuamos. ¿Seguimos? Bien. Entonces yo venía diciendo, cuando vimos las definiciones del derecho internacional humanitario, decía, ¿cuál es la definición? Decíamos que el derecho internacional humanitario protegía a unas personas, dijimos, ese es el primer grupo de lo que es el derecho internacional humanitario. Esa es una de las 2 cosas para las que sirve el DIH, proteger las personas, y digamos que todo eso está definido acá en el derecho de Ginebra. Cuando uno dice, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional humanitario? Es decir, el DIH de dónde se alimenta, que es todas esas normas que compone el DIH. ¿Sí? Entonces uno las puede definir en 3 grupos, que se los puse ahí en esta suma sencilla. El primer grupo es el derecho de Ginebra. En el derecho de Ginebra es donde están todas esas normas que protegen a las personas que no participan o que han dejado de participar.
Ahí es donde encontramos los 4 convenios de Ginebra y los 3 protocolos, en el derecho de Ginebra. Y se acuerdan que decíamos que el DIH lo que hacía era que regulaba la guerra y no permitía cualquier método y cualquier medio. Entonces eso es el derecho de la Haya. Entonces al interior del derecho de la Haya hay otra cantidad de normas que lo que hacen es que limitan los métodos y los medios para hacer la guerra. No cualquier arma está permitida, no cualquier método o estrategia está permitida. Eso todo está dentro de la Haya. ¿Sí? Y aparece una tercera fuente muy importante, que es el derecho consuetudinario. El Comité Internacional de la Cruz Roja desarrolló un estudio muy amplio, muy bueno, acerca de las costumbres y los usos de las normas humanitarias en el marco de los conflictos armados por todo el planeta, con todos los ejércitos, hayan estado o no hayan estado en conflictos armados. Entonces, los ejércitos dijeron cuáles eran sus costumbres, independiente de que estuvieran en Ginebra o en Haya. Independiente de que estuvieran en Ginebra o en Haya, hicieron toda esa lista de costumbres. Y eso se conoce como el derecho internacional humanitario consuetudinario. Si recuerdan, me voy a devolver rápidamente a la definición de qué es DIH. Aquí en la definición decíamos que aquí en esta, que el derecho internacional humanitario también es una cantidad de normas, está conformado por normas internacionales, fueran estas convencionales, o sea, escritas, o consuetudinarias. Ahí era cuando les daba el ejemplo del check-in y el check-out, es decir, costumbre. Entonces, el derecho internacional humanitario tiene hoy día todo un estudio sobre las costumbres de la guerra en todo el planeta y todo ese compendio, que son 4 libros de este porte, no sé si alguno de ustedes los conoce, todo el derecho internacional humanitario consuetudinario, pues hace parte de las fuentes del derecho internacional humanitario. Entonces, cuando hablamos de derecho internacional humanitario, tenemos que hablar de las 3. Tenemos que decir derecho de Ginebra, derecho de la Haya y derecho internacional humanitario consuetudinario. Esos 3 conforman el derecho internacional humanitario. Y ahí están contenidas todas las normas, que ya vamos a ver algunas de ellas. Esta historia ustedes creo que la conocen mejor que yo. ¿Y es donde nació el DIH? ¿El DIH dónde nació? Pues el DIH nació con este señor que todos conocemos, que se llama Henry Unan, es el que nos tiene sentados acá. Si Henry Unan no hubiera tenido la idea de crear un grupo de socorro internacional, etcétera, etcétera, pues ustedes no estarían viéndome a mí en este momento. Estaríamos en otra actividad. Bueno, todos conformamos la Cruz Roja gracias a este señor. Y Henry Unan en el año 1864. Entonces yo quiero que partamos de esa fecha. 1864 hacia atrás, no había nada escrito. Habían unos usos y unas costumbres de la guerra. Ejemplos, sencillo. Está la ley del talión. ¿Se acuerdan que está por ahí en la Biblia? La ley del talión es ¿cuál? Ojo por ojo, diente por diente. Y eso es una regulación humanitaria. ¿Por qué razón? Porque si yo corto una mano, lo único que me pueden hacer a mí es que cortarme la mano, pero a mí no me pueden matar. Solo cortarme la mano. Entonces digamos que había como un equilibrio en el uso de la fuerza. Y eso era una regulación humanitaria. Si uno mira los samuráis, recuerdan esos guerreros japoneses que tienen unos sables, los samuráis tenían un código de conducta igual que los caballeros, esos que protegían al rey en Inglaterra, los mismos de caballero de rey Arturo, esos caballeros tenían unos códigos de conducta donde, por ejemplo, estaba prohibido atacar en la guerra a las personas civiles, a los que no eran combatientes. Y al que fuera combatiente que se rindiera le debían respetar la vida. Y eso estaba dicho hace muchos años, antes de que Henry Dunant le tocara presenciar lo que presenció en 1858, cuando vio, en el 59, perdón, con la batalla de Solferino. Entonces, ahí, por allá habían unos usos, unas costumbres, pero eso no estaba escrito, eran unas costumbres, sino que eran muy difuminadas, digamos, en el globo, en el planeta, porque cada estado, en cada conflicto las utilizaban, incluso había algunas de ellas que se promulgaban después de terminado el conflicto. O sea, en caso de que haya otro conflicto, estas van a ser las normas, pero pues ya acabó el conflicto con todas las atrocidades. Entonces eran normas porque era lo que comúnmente se hacía, ¿sí? Usos y costumbres. Pero llega 1864, que en 1864 aparece el primer convenio de Ginebra, y digamos que a partir de ahí es que aparecen las normas escritas. Pero ojo,
Vimos que el derecho internacional humanitario también se alimenta de la costumbre, ¿sí? Entonces, pero ya aparecen las normas escritas. Entonces, ahí digamos que aparece, que podemos ya decir que el derecho internacional humanitario, como todos lo conocemos, ese que está escrito, aparece después de que Henry Dunant en el año 1864 y el Comité de los Cinco con el gobierno federal suizo convocan a la primera conferencia internacional humanitaria donde se creó el primer convenio de Ginebra. Y ahí se escribió el derecho, se empezó a escribir lo que conocemos hoy como derecho internacional humanitario. Ese término de derecho internacional humanitario vino después de los cuatro convenios de Ginebra. Pero digamos que desde allá, 1864, son esas normas escritas. Allá nació el derecho internacional humanitario como lo conocemos hoy. ¿Ok? Aquí yo les voy a hacer un paneo de las normas que aplican en el DIH, no una por una, no voy a explicar una por una, sino que como esto es para referencia de ustedes, ahí les van a quedar cuáles son las normas que componen el DIH. Lo primero es en 1864, el primer convenio de Ginebra. Aquí el último en la lista está en 1906, se hace una revisión y desarrollo de los convenios de Ginebra, del primer convenio de Ginebra del 64, y ya se empieza a hablar de un segundo convenio de Ginebra. En 1929 se revisan esos dos convenios, ¿sí? Hay una revisión y desarrollo del convenio de Ginebra de 1906 y aparece un convenio relativo al trato de prisioneros de guerra, que era ya un convenio nuevo, pero eso digamos que en la historia no deja de ser más que una historia, porque luego en 1949 aparecen los cuatro convenios de Ginebra como los conocemos hoy día y que son los que hoy, 26 de mayo de 2020, están vigentes. Los cuatro convenios de Ginebra, esos que conocemos todos, el primero para aliviar la suerte de los heridos y enfermos en los campos de batalla, el segundo para aliviar la suerte de heridos, enfermos y náufragos, el tercero relativo al trato de vida de los prisioneros de guerra y el cuarto debido a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra, que se crea en el 49 después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, como hicieron de todo lo que pudieron hacer los nazis con los judíos y con la población civil, entonces después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, los estados cogen los convenios que habían, ¿sí? El uno, 2 y 3, lo revisan y sacan un cuarto convenio de Ginebra y los cuatro los promulgan junticos, los promulgan los cuatro y aparecen como si fueran del año 1949. Y esos son los convenios que están hoy vigentes, ¿sí? Eso es lo que conocemos nosotros como derecho internacional humanitario. Después de eso aparecieron otras normas en 1954 y en el 77 aparecen los famosos protocolos adicionales, el 1 y el 2, que son para la protección de las víctimas, el primero de los conflictos armados internacionales y el segundo de los conflictos armados no internacionales. Y esos convenios de Ginebra, más esos dos protocolos, bueno, y el tercero del emblema, es lo que conocemos como el derecho de Ginebra, que ya vimos en el círculo que hacía parte de las fuentes del DIH. Y en el año 80 aparece ya la restricción y prohibición sobre el empleo de ciertas armas, por ejemplo, las que tienen fragmentos no localizables por rayos X, metralla plástica está prohibida, o minas antipersonas, o armas incendiarias. Eso está prohibido en el 80, en el 93 hay otras normas, en el 95, en fin. Y digamos que en el 98 aparece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que podríamos dedicar otra conferencia a estas a hablar de la CPI. Y el último de esta lista es el del 2005, la aprobación de un signo distintivo adicional, que es el tercer emblema, el que todos conocemos como el cristal o diamante rojo, ¿cierto? Y digamos que esas son las normas que componen el DIH. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí se habla en el 2000 del protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. Todas esas normas conforman el derecho internacional humanitario. ¿Quiénes están obligados a respetar el derecho internacional humanitario? En principio los estados, porque es que son los estados los que firman los tratados, los que ratifican los tratados. El convenio de Ginebra, todas estas normas que ustedes ven acá, todas son convenios, todos están escritos, todos son negociaciones que hicieron los tratados y quedaron contenidas en un documento que se tradujo en diferentes idiomas y es el mismo para todos y todos se comprometieron a lo que decía ese documento. Eso se conoce como un convenio, una convención o un tratado. Entonces son los estados los primeros obligados. Sin embargo,
Cuando hablamos de un conflicto armado no internacional, los grupos armados organizados también están obligados a respetar el derecho internacional humanitario. ¿Por qué razón? Por dos razones. Una, pues porque es una costumbre en las guerras, y dos, pues porque si yo, grupo armado organizado que estoy en este estado, por ejemplo Colombia, y Colombia hace parte de los convenios de Ginebra y los protocolos, como en efecto hace parte, pues esos protocolos y esos convenios son una norma que yo tengo que cumplir al interior del estado en el que yo estoy. Es decir, el grupo armado organizado tiene que cumplir la ley al interior de ese estado, y eso en Colombia es ley. En alguna ocasión alguien decía, pero es que ellos, hablando de la guerrilla, no ratificaron los convenios, no tienen que ratificar, ellos tienen que cumplir las normas que hay en Colombia. Y en Colombia la norma es, se deben aplicar el derecho internacional humanitario. Si no lo aplica, pues tiene una sanción, que eso ya es otro tema. No, creo que estamos colgados en tiempo, Laura. Pero bueno, acabemos aquí. ¿Cuáles son las normas más comunes del VIH? Que, Laura, señora. Dieguito, no, vamos bien, Dieguito, vamos bien. Hmm. Vamos para una hora, sí está bien, pero tenemos buen tiempo. Ok, Sí, ¿cuáles son las gracias. normas? Bueno, ok, gracias. Ya vamos a acabar. Las normas y acabamos. ¿Cuáles son las normas más comunes del VIH? Son las que, o sea, si usted va y mira en el derecho consuetudinario, son estas, pero están escritas también en el derecho. Las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, con miras a preservar la población civil y los bienes de carácter civil. ¿Se acuerdan que la definición es con el fin de proteger a unas personas, en la definición del VIH, de proteger a unas personas, determinadas personas, entre esas las que no participan en el conflicto? Esa es la población civil. Básicamente, cuando se crea el derecho internacional humanitario, se crea porque los estados tienen la preocupación que los máximos afectados por un conflicto armado es la población civil. Es la parte más débil porque no se tiene cómo defenderse y son los más afectados. Entonces, el DIH habla de que las personas, las partes en conflicto, harán distinción entre quiénes atacar y quiénes no atacar. Eso se llama el principio de distinción. Pues que no vamos a hablar de los principios porque se nos hace muy largo. Pero esa es la primera norma, distinguir entre quiénes atacar y quiénes no atacar. Esta es población civil, no lo ataco. Yo no sé si es población civil, yo tengo como una duda que sea población civil, no lo puedo atacar. Tengo que pensar que es población civil y no lo puedo atacar. ¿Ok? Ni las personas, ni los bienes. Otra regla es que los ataques solo serán dirigidos contra los objetivos militares. Entonces, ¿y qué es un objetivo militar? Bueno, son bienes que al interior de ellos, o que por su naturaleza, por su ubicación, por su destinación, si yo los destruyo, me generan una ventaja, pues si yo fuera combatiente. Si esos bienes, si esos bienes me generan una ventaja porque yo los destruyo, una ventaja militar concreta, yo los puedo atacar. Pero si son de la población civil, ¿qué ventaja me podrían ofrecer a mí? Entonces, en principio, yo no los puedo atacar. Ya si hiciéramos un análisis más minucioso, posiblemente yo los pudiera atacar, pero en principio yo no los puedo atacar. ¿Sí? Entonces, solo serán dirigidos los ataques contra los objetivos militares. Las personas que no participan o que hayan dejado participar tienen derecho a que se respete su vida e integridad física y moral. Ese se llama el principio de trato humano o el principio de humanidad. Las personas que hayan sido capturadas tienen respeto a que tienen derecho a que no los vayan a matar, que no los vayan a torturar. ¿Sí? Esas personas tienen que ser tratadas con humanidad todo el tiempo. Se llama el principio de humanidad. Hay más dos principios, de distinción y de humanidad. Ese de solo atacar los objetivos militares es principio de distinción. Se prohíbe matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate. Eso es una norma de toda la antigüedad. O sea, si uno mira en la historia, eso era lo que hacían en los ejércitos hace muchos años. En Roma lo hicieron cuando los romanos se quisieron adueñar de toda Europa, que en efecto lograron llegar a 3 continentes y adueñarse de gran parte de Europa, pues aplicaban esta norma. Esto viene del derecho consuetudinario, antes de 1864, y existe hoy día, está prohibido. Ah, pero es que mató al adversario que depuso las armas, que se rindió. Entonces tiene una sanción penal, que vuelvo y digo, eso será otro tema. Eso se llama principio de trato humano. Las partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no gozan de un derecho ilimitado, por lo que atañe a la elección de métodos y medios de hacer la guerra. Dijimos, el derecho de la Haya
tiene establecidos unas reglas para usted elegir el método y elegir el medio. Usted no puede utilizar cualquier método, no puede dar la guerra sin cuartel, no puede utilizar armas incendiarias, están prohibidas en esa lista que les mostré para el 1980. Están prohibidas. Yo no puedo dar la guerra de cualquier manera. En la guerra y en el amor todo se vale. No, eso no es cierto. En la guerra no todo se vale. Está regulado por el derecho de la Haya. Entonces, eso es el principio de limitación. Tercer principio, limitación. Está limitado el uso de armas y métodos a los permitidos. Eso es lo que se conoce también como armas convencionales y no convencionales. ¿Sí? Queda prohibido emplear armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. Por eso se limita el uso de las armas. Principio de limitación. Van tres principios, ¿cierto? Distinción, humanidad, limitación. Los heridos y enfermos serán recogidos y asistidos por la parte en conflicto en cuyo poder estén. Eso era lo que no pasaba en Solferino, ¿cierto? El personal sanitario, las instalaciones, los medios de transporte y el material sanitarios serán protegidos. Pues eso digamos que creo que no hay que dar mucha explicación. Obviamente nosotros como Cruz Roja hacemos parte de la misión médica y tenemos derecho a que se nos respete y se nos proteja, ¿sí? Tanto a nosotros como personas como al material, a los medios de transporte, a las instalaciones. Eso se llama principio de distinción. El emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o del cristal rojo sobre fondo blanco es el signo distintivo que indica que dichas personas y objetos han de ser respetados. ¿Sí? Ese emblema que todos conocemos, de la Cruz Roja, pues hay algunas personas que los pueden utilizar, hay algunas personas que no lo pueden utilizar. Los combatientes, capturados y personas civiles que se hallen bajo la autoridad de la parte adversaria tienen derecho a que se respete su vida, su dignidad, sus derechos personales y sus convicciones políticas, religiosas u otras. Serán protegidas contra cualquier acto de violencia o de represalias. Tendrán derecho a intercambiar correspondencia con sus familiares y a recibir socorros. Se beneficiarán de las garantías judiciales fundamentales. Eso es principio de humanidad, ¿sí? O de trato humano. El primero que hablamos, las personas que caigan en manos del adversario están en el derecho en que se les trate de manera digna, que se respeten sus convicciones, ¿sí? Y ahí entra, digamos, la posibilidad que tiene la Cruz Roja de hacer el restablecimiento de contactos familiares. En restablecimiento de contactos familiares hay mensajes de Cruz Roja, supongo que los conocen, se llama así, mensaje de Cruz Roja, donde en un formato que es por ambas caras, yo envío un mensaje, eso lo recibe comúnmente un delegado del comité, recibe un mensaje que se lo envía a la familia recibe el mensaje, por el otro lado lo contesta y le vuelve a esa persona que está privada de la libertad. ¿Sí? Eso se llama mensajes de Cruz Roja. Hay otros que se llama estoy vivo, pero en fin. Entonces, esos son los principios más comunes del derecho internacional humanitario, las reglas más comunes, perdón. ¿Sí? Esas reglas, pues uno las puede agrupar en principios. Hay muchas más reglas, muchas. O sea, el derecho internacional humanitario solo Ginebra, el derecho de Ginebra tiene más de 600 artículos. Y súmele la Haya. O sea, y súmele las 137, si no recuerdo mal, o 127 normas del derecho internacional humanitario consuetudinario. Todo eso compone el derecho internacional humanitario. Esto es una rama del derecho internacional bastante compleja, pero que nos debemos aprender. Uno, nosotros que somos los que crecimos, la Cruz Roja nació de la mano del derecho internacional humanitario, enseñarles una forma, como dijimos al principio, de hacer nuestra misión humanitaria, de proteger la vida, de prevenir los daños a las personas, pero pues además nosotros somos los encargados de difundir un asunto que prácticamente fuimos los que nos inventamos, ¿ok? Eso era lo que les quería hablar de Derecho Internacional Humanitario. Ese es mi correo electrónico. Esta presentación se la vamos a compartir a todos los que se hayan inscrito en el link que les envió Laura. Se los vamos a enviar en formato PDF. Cualquier duda, inquietud, si quieren que la repitamos,
O sea, estamos a disposición de lo que a ustedes se les ocurra. No sé si hay preguntas, Sí, tenemos dudas, dos preguntas, aclaraciones. Dios. Sí, bueno, pero que no me corche. A ver, Una es, ¿todas las marcas estarían regidas por el VIH? ¿cuáles? ¿Están por ahí escritas? Bueno, esa pregunta vino debajo de la disputa civil de menos magnitud con presencia de armas. No sé dónde están. Es que me tocaría volverme en todo el chat. Igual tenemos otra, y es, últimamente se han presentado casos de pandillas que apoyan en acciones puntuales a los GAO, como en inteligencia, por ejemplo. Ante esos casos pueden ser juzgados bajo el DIH. Esa pregunta es muy buena, muy buena. Es muy complicado, porque usted piensa que una pandilla es personal civil. La única manera de neutralizarlo, neutralizar significa capturar, herir o matar. La única manera de neutralizarlo es en el instante en que están desarrollando esa función. Solo en ese instante. Pero si participan, por ejemplo, haciendo inteligencia, hacer inteligencia es coger el celular y hacer una llamada. Eso es hacer inteligencia. Y hacen la llamada, en ese instante está participando. Suelta el celular, dejó de participar, vuelve a adquirir la protección. Porque es muy difícil, porque usted lo tiene que coger en el instante en que está haciendo inteligencia. Si suelta el celular, vuelve a ser protegido. Y como la regla general es, si usted tiene dudas, trátelo como población civil. Entonces, no se puede juzgar con el DIH normal, a no ser que usted logre en el instante mismo en que está desarrollando la labor de inteligencia, por ejemplo, lo pueda capturar. Lo puedan neutralizar, capturar y no matar, prefiriendo siempre capturar. No sé si queda bien la respuesta. Pues, ¿cuál otra pregunta? El principio de trato humano, maltrato, abuso, rematar, es tipificado por las normas del DIH. Sí, claro. Cuando decíamos que los estados son los obligados en respetar y proteger, obligados a cumplir el derecho internacional humanitario, parte de las obligaciones de los estados están en crear un código penal. En Colombia, la ley 599 de 2000, a partir del artículo 135, estableció delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Entonces, ha establecido en Colombia que eh, infringir las normas del derecho internacional humanitario es un delito en Colombia. Entonces, cada estado tiene que su código penal adecuarlo para incluir en él las conductas contrarias al derecho internacional humanitario y volverlo delito. Si el estado no lo hace, podría la Corte Penal Internacional adquirir competencia. Que vuelvo y digo, eso es otro tema también delicioso que podríamos incluso, si les parece bien, dentro de 8 días nos vemos y hablamos de Corte Penal Internacional. Entonces, la pregunta otra vez, Laura, por favor, que no me va a quedar nada por contestar. ¿Se pueden? Dame un segundo, ya vuelvo. El principio de trato humano, maltrato, abuso, rematar, es tipificado por las normas del DIH. Sí, claro, está prohibido expresamente por el DIH. Cuando yo decía, está, pues en todas esas normas, eso es básicamente esas normas que yo les puse ahí, son una forma es el Comité Internacional de la Cruz Roja las extrajo de todas esas articulados del derecho internacional humanitario, que es, los que no son abogados los aburre todo eso, extrajo de allá y sacó esas normas para que uno las recuerde fácilmente. Pero claro, el derecho internacional humanitario prohíbe expresamente hacer ese tipo de ataques. Y por último tenemos de Risaralda Doctrina, nos dicen el manual de uso de la fuerza, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Cómo lo podemos manejar nosotros? El El manual de uso manual de la de uso fuerza de la de fuerza, Frederick de Moulinet. ¿cómo la podemos manejar? Esa es pregunta de Robinson, ¿cierto? Dice A ver, Risaralda Doctrina. sí, Robinson, pues supongo que Robinson de Rizal, si él está diciendo que sí. Eso es pura tarea de la universidad de él y me la pone a mí. Vea, el manual de uso de la fuerza, básicamente hay que identificar una nueva rama del derecho que está apenas arrancando, que se llama el derecho operacional.
El derecho operacional es coger el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho internacional, el derecho penal internacional, etcétera. Una cantidad de normas y crear un manual, un manual interno para que las Fuerzas Armadas, al momento de desarrollar sus acciones militares, se fijen en ese manual. ¿Sí? Entonces, el manual de uso de la fuerza, que además es una delicia, pues si es que estamos hablando, Robinson, del mismo uno que tiene una carátula verde, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ese manual, si usted lo mira, usted le da 1000 ideas de cómo enseñar el derecho internacional humanitario. ¿Sí? Pero ahí, básicamente, ese manual es creado para los militares. Quienes me dan, bueno, tal vez, creo que ninguno, me ha visto a mí hablando del cajón de arena. Un cajón de arena es una maqueta donde los militares, ustedes todos habrán visto en películas, donde los militares en el suelo, con un palo, empiezan a mostrar, y usted entra por acá, y entonces aquí está el lago, y usted da la vuelta por acá, y aquí está la montaña, ¿cierto? Que hacen como una maqueta en el piso donde van a hacer a planear la operación. Entonces, ese es el manual de operaciones, ese manual que estamos mencionando, lo que hace es como dar esos tips a los militares de cómo es que tienen que empezar hacer, cómo planear y conducir las operaciones. Que eso es otro tema, planeación y conducción de operaciones militares. ¿Cuáles son las armas? ¿Qué cantidad de personas? ¿A qué horas? ¿Qué especialidades? ¿Qué tipo de armas? Si utilizamos bombardeo aéreo, si ingresamos, eso es pura táctica militar, pura estrategia militar. Entonces, si Robinson necesita eso para la tesis, como ya me estoy dando cuenta que están diciendo ahí, con mucho gusto le ayudamos. Nos dice Angélica Marcela Aguilera, ¿por qué si las BACRIM están cobijadas por el DIH, por qué el Estado aplica procesos de sometimiento a la justicia y no negociaciones de paz? Angélica, qué buena pregunta. No piense en BACRIM, piense en cualquier enfrentamiento que se dé entre un grupo X, por ejemplo, las AUC cuando el proceso de justicia y paz, o ahora cuando, bueno, ahora hace unos años atrás cuando lo hizo las FARC-EP, cuando hicieron esos acuerdos que están permitidos en el derecho internacional humanitario, que se conocen como acuerdos especiales, el conflicto armado puede acabar básicamente de dos maneras. No hay más. Una, porque el uno le ganó la pelea al otro. Acabó, o sea, le ganó. Jaque mate, hasta luego. O sea, por la vía armada. Muy costoso, no solo en económica, no solamente económicamente hablando, sino en vidas, humanitariamente hablando, muy costoso. Y la segunda manera, que es la mejor, es la negociada. ¿Por qué digo yo que es la mejor? Porque es la menos costosa, humanitariamente hablando. Con las BACRIM, se han creado grupos, perdón, o como se hizo con Justicia y Paz, como se hizo con las FARC, esto es lo que se llama la justicia transicional. Pasar de un conflicto armado donde hay muchas víctimas, evitando que haya más víctimas y que esas víctimas que ya existan puedan conocer qué fue lo que pasó con sus familiares que están desaparecidos, puedan saber por qué los mataron y ellos tienen los cuerpos pues ya enterrados, pero saber qué fue lo que pasó. Eso se llama la verdad y la justicia. Para que todo eso pueda suceder, entonces es mejor que hagamos un negocio y las partes enfrentadas cuenten qué fue lo que pasó, que eso es lo que están haciendo ahora ante la JEP. El que no lo haga, pues ante la JEP, bueno, ya saldrá de esa justicia. Pero esas negociaciones eh, tienen de todas maneras un tinte, pues no político de politiquería, sino político de buenas relaciones, de lograr una buena intención. Vean ustedes que, por ejemplo, con el ELN no se han podido llegar a negociaciones. Hace mucho tiempo hay acercamientos, estuvieron sentados en La Habana, estuvieron otra época sentados en Venezuela. Por ahí hay como que un acercamiento otra vez con el comisionado de paz, pero la cosa ha sido muy complicada. Entonces, eso básicamente, terminar un conflicto por la vía negociada, se requiere que ambas partes se sienten y muy juiciosamente puedan llegar a un acuerdo. No tenemos más preguntas, Diego. Espero, Angélica, haberles respondido. No sé si alguien tiene otra pregunta ahí en vivo y en directo. ¿No?
¿No hay más preguntas? Bueno, dos opciones, o me fue muy bien y entendieron, o... Ah, bueno, Lina, Marcela, bien pueda. Lina. Lina Marcela iba a preguntar, o fue que entendió todo. Bueno, si no hay más preguntas, pues entonces, pues yo les agradezco mucho la presencia y la participación. Eh, si Laura lo considera, podríamos programar para dentro de 8 días hablar sobre la Corte Penal Internacional. No sé Claro si que sí, además, la programamos. independiente de preguntas, si hay comentarios. Si alguien tiene algún comentario que hacer, pues hagamos 2 minuticos de comentarios y ya terminamos ahí. Bueno, el espacio queda abierto. Muchísimas gracias, Dieguito, por el valioso espacio, por el tema tan importante que es para todos nosotros el VIH, no solo como cruzrojistas, sino también como ciudadanos del mundo. Eso es cierto. Ahí hay una pregunta, Cris, que está pendiente por resolver. Bueno, Perdón, me interrumpo. Dice que Lina Marcela pregunta, ¿hasta qué límite los gobiernos protegen estos derechos? Los estados, que son representados por sus gobiernos, están obligados cuando se han hecho parte del derecho, o sea, cuando han ratificado los convenios, cuando se han obligado internacionalmente por esas normas escritas, están obligados a respetarlas. Si un estado no ha ratificado los tratados porque no le interesa, bueno, digamos que el hecho de que no lo tenga escrito no quiere decir que entonces allá se puede hacer cualquier cosa, no, porque existe el derecho internacional humanitario consuetudinario que obliga a los estados, independiente de que usted no se haya hecho parte en estos que están escritos, porque usted no hizo constar su voluntad internacional de cumplir esto, eso no quiere decir que usted no tenga que cumplir los convenios. Está el DIH consuetudinario, entonces por cualquier lado usted tiene que cumplir las normas del derecho internacional humanitario. De lo contrario, ¿qué podría pasar? Que podría recibir sanciones de parte de la ONU. Si hay otro comentario, otra pregunta, si no, entonces cerraríamos por ahí, por el día de hoy. listo, Lina Marcela Barrio ya dice que ya Sí, entendió. vale, Lina, gracias por la pregunta. Listo. Bueno, ahí nos están agradeciendo por el espacio, Dieguito, a Tolima, nuestra seccional hermana del Tolima, a docencia de allá también, a todos los voluntarias, a todas las voluntarias y todos los voluntarios y también personal de las seccionales hermanas que nos acompañan el día de hoy, a la sección hermana de Antioquia que estuvieron muy pendientes, mil y mil gracias. Pedimos también excusas por al principio de la charla teníamos un pequeño inconveniente, sin embargo lo pudimos solucionar y generar una participación masiva. Sé que nos hablaron desde Panamá, muchísimas gracias también desde Panamá, y si hay otras sociedades hermanas de Cruz Roja representantes de las sociedades hermanas de Cruz Roja que están aquí, mil gracias por la participación. Ah, Cruz Roja Panameña, qué bien. Dentro de 8 días, entonces nos veremos, si Dios quiere, con Corte Penal Internacional. Inviten a la gente a que se haga parte en esto. Y ahí creamos pues un espacio académico virtual bien interesante, que cualquiera podría levantar la mano dentro de 8 días y decir, por ejemplo, desde la Cruz Roja Panameña, yo quiero hablar de tal cosa. Y lo Sí. hacemos. Ahí está. Sí, la Muchas idea es gracias a todos, que tengan feliz noche. Alejandro Mejía dejó una inquietud ahí que yo Alejandro Mejía de la sección aquí en Río, ¿sí? sí, esa Ok, sí, entonces yo me consigo el teléfono y lo llamo y le explico. Gracias, Vale. Diego. Que tengan a todos feliz noche. Cris. No, Dieguito, mil gracias nuevamente, excelente espacio y el tema también o sea, demasiado, demasiado importante. A todas y todos nuevamente mil gracias por la participación, que tengan una grandiosa noche y este tipo de espacios también son participativos. De verdad, Vale, mil. para todos sepan que está grabado, esto quedó grabado y les enviaremos el link para que puedan descargar el video. Y Cris debe parar la grabación antes de salirse porque si no ya no se para. Dale, Dieguito. Mil Hasta gracias, luego. Dieguito, por la Que tengan asesoría. feliz noche a todos, muchas gracias. Chao, cuídense mucho. Chao.
En este plazo debemos definir cuáles son las recomendaciones y acciones y seguir